with me to the Pues book los of invito Acts. a que abran Acts chapter. sus Biblias y vayan conmigo al libro de Hechos, Hechos 15, versículos 36 a 41, porque vamos a estudiar la Biblia juntos esta mañana. ¿Por eso están aquí? Hay aplausos, hay aplausos. Qué bien, qué bien. Si tienen sus notas, tú puedes obtener estos apuntes en nuestro sitio del internet. Si quieren seguirnos con ese papel, gracias por estar aquí con nosotros. Si están por el internet, si están en YouTube, dejen un comentario para que nosotros podamos saber que están aquí con nosotros. Y si tienen algo en que ustedes quieren que estemos orando, por favor, mándenos eso. Y en este momento vamos a ir a Hechos 15, versículos 36 a 41, y esto es algo que no he querido predicar, pero Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo y se separan. Y si tú has ido a la iglesia por un tiempo, has visto cómo la gente se ha separado, o la iglesia, o alguien que era tu hermano o hermana, y después de un tiempo ustedes se separaron, fueron sus propios caminos, había tensión, separación, y es difícil de hablar sobre esto, pero nos va a enseñar, el libro de Hechos nos va a enseñar a nosotros cristianos a ver qué es lo que sucede cuando, y qué debemos hacer cuando los cristianos tienen un desacuerdo. Y si se ponen de pie, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ponerle toda nuestra atención. Hechos 15:36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y, al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Sicilia, fortaleciendo a las iglesias. Se pueden sentar. Bernabé y Pablo ya fueron en esta aventura, en este viaje, y ellos estaban predicando el evangelio y vieron cómo la gente estaba siendo plantadas. Y dijeron: vamos a ir a esas ciudades y alentarlos en su santificación. Y Bernabé dijo: vamos a llevarnos a Juan Marcos. Y Pablo dijo: no, él nos dejó la última vez, y había un desacuerdo. Y aquí la palabra separación es apocorizo, y corizo se usa como una palabra cuando la gente se divorcia, como en Mateo 19, que dice: como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Esta es una separación, es algo intenso que sucede. Esa misma palabra carizo se usa en Romanos 8, donde dice que nada nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo. Y lo que sucedió aquí es que ellos eran hermanos en el ministerio y ahora ellos fueron sus propios caminos. Pablo se regresa a Cilicia y a Siria, y Bernabé se fue a Chipre, y esta separación, esto era algo que dolía, y ellos son dos de los mejores ejemplos que tenemos en las Escrituras. Y si ellos no se pueden llevar bien, entonces, ¿qué debemos de pensar sobre eso? Durante este año, ustedes han visto cómo cristianos han tenido desacuerdos, han escuchado como hermanos y hermanas han hablado sobre otros cristianos que han tenido un desacuerdo de lo que está sucediendo. Y esto en verdad destaca la realidad de cómo hermanos pueden tener un desacuerdo, y tú vas a enfrentar esto.
Y tenemos que ver qué tan dramático es esto, que hasta Pablo y Bernabé se separaron porque tenían una relación única. Vamos a repasar la historia de ellos. Regresen conmigo a Hechos 4:36, porque hemos estudiado el libro de Hechos ya por muchos meses. Esta es la 29ª vez que abrimos al libro de Hechos y vamos a ver cómo es que Bernabé y Pablo se juntaron y podemos ver qué tan trágico es esta separación. Dice aquí en Hechos 4:36, dice, por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era unido de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Conocemos a José, que es conocido como Bernabé, Saulo, que es conocido como Pablo, y Bernabé tiene este sobrenombre porque es el hijo de ánimo, porque él vende su campo y lleva el dinero a los apóstoles, y los apóstoles entonces compartieron ese dinero con los que tenían necesidad. Y Bernabé está aquí para animar a otros. Y Saulo es lo completamente opuesto. Si van conmigo a Hechos 7, versículo 58, podemos ver quién era Pablo antes de ser Pablo, y era mientras lo apedrea, dice, y esto era cuando estaban matando a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Él era el enemigo y lo conocemos aquí. Y luego Saulo, él cuando va a Damasco, en el camino ahí, él se encuentra con Jesús. Y si van conmigo a Hechos 9:27, cuando él trata de regresar a Jerusalén, ahí es cuando él conoce a Bernabé. Si ven Hechos 9:27, dice, entonces Bernabé se llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo, y luego si siguen viendo, también les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que, ¿quién es el que trajo a Saulo dentro de la iglesia? ¿Quién es el que le da la bienvenida? Es Bernabé, que en verdad es ahí por Saulo para traerlo a la iglesia en Jerusalén. Él siempre, conocemos a uno que siempre es el hijo de ánimo, y luego conocemos al enemigo que encuentra a Jesús y Bernabé lo trae a la iglesia. Y si van conmigo a Hechos 11:22, podemos ver el reporte de la iglesia de Antioquía, y esa noticia viene a Jerusalén. Es una iglesia que está creciendo. Y dice, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Aquí hay alguien que los está alentando que se mantengan fieles al Señor. Antes tuvimos un sermón que todos deben de ser un Bernabé. Tú eres un Bernabé, tú estás alentando a las personas que ellos permanezcan fieles, que sigan en su fe en Jesucristo. Bernabé era una persona de mucho ánimo y fue llevado a la iglesia de Antioquía para que ayudara a que crezca.
Y si vemos, perdón. Si seguimos leyendo, dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquia. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñándolas a grandes multitudes. Fue en Antioquia donde por primera vez los creyentes los llamaron cristianos. De allí sacamos nuestro nombre. Ellos son una inspiración para todos nosotros y ahora ellos se van a separar y si ven, la situación es sobre Juan, que también se va por el nombre Marcos, y si ven Hechos 12:12, Pedro es milagrosamente se escapa de la cárcel y dice aquí en Hechos 12:12 que cuando llegaron a la casa, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Ponen aquí el nombre de Juan Marcos como si nosotros supiéramos quién es él, escuchamos sobre él. Y, y si vamos a Hechos 12:25, podemos ver cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Ahora Juan Marcos entra a la historia y él va con Bernabé y Saulo y luego capítulo 13 llega cuando los envían y siempre vemos que los viajes se llaman, um, son de Pablo y ¿por qué sucede eso? Es, aunque es Pablo y Bernabé, es porque ellos se separan después del primer viaje. Y podemos ver en Hechos 13:2 que dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Y miren el versículo 5. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Ellos se llevaron a Juan Marcos en el viaje y luego vayan a capítulo 13, versículo 3, versículo 13, que dice, luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Pantilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Ahí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Cuando ellos querían seguir en el viaje y se puso difícil, Juan Marcos los dejó, él no siguió. Estos hombres tenían una relación muy única, no solo en amistad, pero en el ministerio y fueron en viajes donde vieron a mucha gente ser salva y muchas iglesias ser plantadas. Y ahora ellos van a ir en otro viaje y hay un debate sobre Juan Marcos. Ahora regresen conmigo a Hechos 15:36-41. Tenemos que poner atención de cómo es que Lucas lo escribe, porque lo escribe con mucho cuidado y lo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y en el versículo 37 dice que Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Pamfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Entonces Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo escogió a Silas. Y lo que podemos ver es que hay dos pensamientos. Bernabé tiene un pensamiento y Pablo tiene otro, y los dos piensan lo que piensan y están en desacuerdo, no están en la misma página y se van por sus propios caminos. Pero si ven el texto, no dice que uno está en lo correcto y el otro está equivocado. De hecho, vamos a ver que los dos tienen buenas razones por lo que ellos están pensando.
Es muy posible que va a haber situaciones que van a suceder que donde gente está hablando sobre esto, donde tú puedes ser un cristiano y puedes tener a otro cristiano y tener dos diferentes pensamientos y los dos pueden tener razones bíblicas de lo que ellos están pensando. Es, es posible que haya un desacuerdo y uno no está en lo correcto y tampoco el otro. Que solo porque nosotros tenemos un desacuerdo no quiere decir que la otra persona está equivocada. Solo porque alguien no piensa igual que tú, no quiere decir que ellos están incorrectos. Tu opinión no es la única opinión posible que se puede obtener en cualquier situación. Vamos a ponerlo como el punto número 1. Entiende que hay más que tu lado. Si tú has estado en un argumento o un desacuerdo en tu matrimonio con tu hermano o hermana o con tu familia, hay dos lados en cada historia y tú tienes que entender que Bernabé tiene su lado y Pablo tiene su lado. Y la escritura presenta esos dos lados. Y a lo mejor algunos de nuestros desacuerdos van a ser así, que hay más que un lado. Bajo ese punto, escriban Proverbios 18:17, que dice, el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. No sé si alguien te ha contado su parte de la historia y has caído y les has creído. Alguien te ha contado parte de la historia y tú dices, wow, eso suena terrible, eso suena muy mal, no puedo creer que eso haya sucedido. Y luego escuchas el otro lado de la historia y tú dices, wow, a lo mejor hay unos hechos que yo no conocía porque solo había escuchado una parte de la historia, porque solo escuché una perspectiva. Me pregunto qué tan buenos somos aquí en esta iglesia como cristianos, que nuestra cultura se ha se ha convertido muy mala en escuchar a otras personas y todas perspectivas. Si gente está en desacuerdo y todo el tiempo que este desacuerdo está sucediendo, ellos viven escarbando porque están pensando en lo que ellos van a decir y siguen escarbando más y más profundo. Y cuando tú tomes un suspiro, yo voy a entrar con lo que yo quiero decir. Cuando alguien dice, déjame terminar, cuando están hablando, eso enseña qué tan difícil es que la gente en verdad está escuchando, que es difícil, que no están considerando si esa persona en verdad tiene un punto, si ellos son hermanos en Cristo, ¿cómo es que no los puedes enseñar amor en escucharlos y tratar de entenderlos antes de nomás traer tu propia opinión? Hay mucho de eso que está sucediendo, donde gente está diciendo, yo tengo mi opinión y hasta el punto de no hay ninguna otra opinión que puede haber. No, Pablo aquí tiene una opinión, tiene un lado y Bernabé tiene su lado y vamos a examinar los dos lados del por qué Bernabé quiere traer a Juan Marcos y por qué Pablo dice que no quiere traer a Juan Marcos y si es posible que los dos tienen razones bíblicas por lo que ellos están haciendo. Miren aquí en el versículo 37, donde Bernabé quiere traer a Juan Marcos. Y vamos a ver Colosenses 4, versículo 10. Y este es el final de Bernabé en el libro de Hechos, porque cuando él se separa de Pablo, ahí termina. Lucas ya no escribe más sobre Bernabé después de ese desacuerdo y esa separación, pero Bernabé, él va y sigue en su viaje en Hechos 15 y él sigue como el hijo de ánimo. Él quiere animar a Juan Marcos y darle otra oportunidad. Y una de las razones por la cual él a lo mejor quiere hacer eso es aquí en Colosenses 4:10, que dice,
Aristarco, quien está en está en esta cárcel conmigo, les manda saludos y también nos saluda a Marcos, el primo de Bernabé. O sea que Marcos era el primo de Bernabé. Todos tenemos un primo, tú los quieres y tú están en tu familia y hay gente que va a necesitar más de una oportunidad. A veces, no, si tú estás en el pensamiento de yo te voy a amar hasta que me decepciones, no va a haber mucho amor. Tú necesitas seguir amándolos y animándolos una y otra vez. Y Bernabé está trayendo a Juan Marcos y le está diciendo, vente con nosotros a Antioquia. Y luego Marcos dice no. Y Bernabé va detrás de Marcos y le dice, regresa con nosotros, vamos, crece en tu fe. Si algo conocemos sobre Bernabé es que es el hijo de ánimo y él quiere a Marcos y él no quiere que Marcos se aleje, sino que sea restaurado y vaya en el viaje y ser alentado en su fe. Vayan conmigo a Gálatas 6. Si tú has tratado de alentar a alguien, no es algo fácil. Unas veces alentas a alguien y vienes al lado de alguien. Estamos llamados, cada uno de nosotros estamos llamados a animar unos a otros, está en Hebreos. Todos nosotros debemos de tener el ministerio de alentar a otros y Bernabé, este era un don que él tenía. Y si tú has tratado de alentar a las personas, es algo difícil porque a veces ellos no están respondiendo o ellos toman unos pasos hacia adelante y luego regresas y no están en ese mismo lugar donde los habías dejado, sino que han regresado a lo que estaban haciendo. Y en Gálatas 6, versículo 9, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Si tú sigues, vas a cosechar numerosas bendiciones haciendo el bien hacia otros, especialmente tu familia de la fe, tus hermanos y hermanas en Cristo, tu familia de la iglesia. Va a haber una tentación donde tú te vas a sentir, estoy cansado de alentar a esta persona o me he di por vencido porque yo sigo amándolos, pero no veo el fruto. Y he pasado semanas y meses en oración y en conversaciones y no estoy viendo el fruto de lo que yo he estado orando. Y es por eso que aquí dice, no te canses. Vamos a ponerlo para el lado de Bernabé. No te canses en el ministerio del ánimo. Tú quieres alentar a alguien, oye, ven con nosotros, ven a este viaje. No todos a quien tú les dices, ven con nosotros, no todos van a decir sí, ellos te van a decir no. A lo mejor vienen unas veces y luego no continúan. Y luego tú, cuando eso sucede, tú vas a decir, bueno, ya me rendí, ellos no quisieron. Bernabé era el hijo de ánimo. Él tenía un primo y él estaba diciendo, yo le quiero dar otra oportunidad, lo quiero seguir alentando, no me voy a rendir porque yo sé que Dios va a dar, vamos a ver ese fruto que Dios va a dar. Espero que tú no estés enfocado en ti mismo y en tu familia. Espero que tú estés siguiendo a otras personas y pensando cómo es que me puedo comunicar con ellos, especialmente si están enfermos en este momento. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué mensaje les puedes dejar? ¿Qué puedes hacer para animar a otros? Gente siempre quiere, la tentación es que la gente se aleja o estar deprimida
o tener depresión. Así que, ¿qué es lo que tú vas a hacer por ellos? Todos que están aquí deben de ser animadores y cuando salgamos a hacerlo, tú a lo mejor vas a sentirte desanimado porque tú tratas de animar, pero no estás viendo esa respuesta. Y lo que sucede es que la gente trata de animar a otros y cuando ellos no se sienten, cuando ellos no ven esa respuesta, ellos se rinden, se dan por vencido. Cuando ellos dan su corazón por otra persona y no ven esa respuesta, hay una tendencia natural que todos tenemos de protegernos a nosotros mismos, tenemos que vernos por nosotros mismos y la gente quiere alejarse, pero este pasaje está diciendo, no hagas esto. Cuando tú llegues a ese punto difícil, es porque estás a punto de atravesar y ver el fruto de lo que has cosechado. No te des por vencido. No te canses. Sigue adelante. Y la próxima vez que veas a esa persona, tú vas a ver cómo ellos están caminando y tú vas a poder decir, mira, no puedo creer lo que Dios ha hecho. Tú vas a ver las bendiciones de tu cosecha, tú vas a ver ese fruto, el ministerio del ánimo, no va a ser en vano. Si tú estás aquí para animar a las personas, alguien en alguna parte va a ser animada y Dios te va a usar a ti para crecer la iglesia. Es una promesa. Lo que tú haces por el Señor no va a ser en vano, Él lo va a usar y vas a ver el fruto de la cosecha, así que no te canses. Y si es tu primo y lo traes a Antioquia y lo traes a la iglesia y has invertido mucho en él y él te deja, Bernabé no se está dando por vencido. Él no está pensando sobre sí mismo, él está pensando, yo voy a seguir alentando a Juan Marcos hasta que él crezca y sea maduro en su fe en Jesucristo. Para Bernabé, su perspectiva tenía 100% sentido de por qué él quería seguir alentando a Juan Marcos y quería darle otra oportunidad. Y Bernabé debe de ser una inspiración para todos nosotros y alentarnos a nosotros para ser hijos de ánimo. Todos necesitan ánimo. Y cuando digo eso, tú lo puedes tomar de dos maneras. Sí, ¿quién me está animando a mí? Pero la escritura no enseña eso. La escritura enseña cómo puedo animar a otros. He compartido esto en otras ocasiones. Cuando yo entro a las redes sociales, me dan anuncios, me salen anuncios y a mí me salen anuncios que son dirigidas a pastores. Y me salió un anuncio ayer cuando estoy preparando este sermón y está diciendo, ¿por qué tantos pastores están cansados? Y la siguiente línea dice, tú estás sirviendo a tantas personas, pero ¿quién te está sirviendo a ti? Y yo vi eso y dije, el Señor Jesucristo, el, el Hijo de Hombre que no vino para ser servido, sino para servir. Piensa en eso. Ese anuncio está diseñado para que los pastores se sienten mal de sí mismos porque ¿quién nos está animando a ellos? Pero la escritura no enseña eso. La escritura nos enseña que nosotros tenemos un ministerio de ánimo para animar a otros, para hablar en la verdad a uno al otro, para amarnos unos a los otros, que nosotros somos parte del equipo del ánimo, porque es más bendición dar que recibir. ¿Me pueden dar un amén? Hay mucha gente que piensa mal sobre esto o equivocadamente sobre esto. Mucha gente va a la iglesia por sí mismos o su familia, pero de eso no se trata de la iglesia. Nosotros estamos aquí para el uno y el otro. Y Bernabé nos debe de ser una inspiración para cada uno de nosotros de, wow, él le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos. Juan Marcos lo dejó y Bernabé
no le puso atención a eso, sino que le dijo, al siguiente viaje, vente con nosotros. Bernabé no estaba cansado en el ministerio del ánimo. Y va a haber gente que te va a rechazar. Gente lo va a hacer muy claro que ellos no quieren escuchar lo que estás diciendo, no quieren escuchar o hablar contigo y a lo mejor no vas a querer seguir, a lo mejor no vas a querer seguir alentándonos, pero tú no debes de darte por vencido. No debe de ser porque tú te cansaste. Si ellos te rechazan, eso es diferente, ya no quieren hablar contigo, pero no debe de venir de ti y de que tú te cansaste de animarlos. Regresen conmigo a Hechos 15:36 y ahora vamos a ver el lado de Pablo. Aquí en el versículo 38. Y me gusta cómo dice lo que Bernabé quería y ahora nos va a decir lo que Pablo pensaba y dice, pero Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado. Parece ser que no parece ser que todos iban en estos viajes, sino que era muy específico en quién iba en estos viajes. Y Pablo se ve que él está diciendo que esta persona no está calificada para ir en el viaje. Fuimos en un viaje y luego nos dejó. Así, ¿por qué pensamos que ahora él está listo para venir en este viaje? La manera en que esta persona se condució me hace pensar que él no está listo para este viaje. Y cuando Pablo fue y predicó el evangelio, fue perseguido y fue apedreado y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron por muerto y luego él se paró y regresó dentro de la ciudad. Estos viajes eran intensos, no nomás traes a cualquier persona. El ministerio es algo difícil y se pone muy real muy rápidamente. Hay muchos a quien amar y no quieres ir y traer a alguien y volteando hacia atrás preguntándote si esta persona está cuidando de mi espalda. Esto se iba a poner intenso y necesitamos a gente que han sido probadas y han comprobado su fe. Tenemos las calificaciones en Tito y en Timoteo de cómo deben de ser los líderes en las iglesias. Vayan conmigo a Primera de Timoteo 3. No sé qué era el criterio para esos viajes, pero sé el criterio de quién deben de ser los líderes de la iglesia. Y dice aquí en Primero Timoteo 3 y también en Tito 1, hay calificaciones claras, criterio claro de los líderes. No nomás cualquiera puede ser un pastor. Así no sucede. No cualquiera puede ser un pastor. Nadie nomás puede decir, yo quiero ser un pastor. Ok, bien. No, así no sucede. Hay claras calificaciones. Dice aquí, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Los líderes de la iglesia es un equipo de hombres que ven el rebaño de la iglesia y si quieres ser un líder, miren aquí en versículo 2, por esta razón, un líder de la iglesia debe de ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios?
un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Wow, Pablo, dinos en verdad lo que piensas. Él está diciendo aquí que no cualquiera puede ser un pastor. Está diciendo que hay muchas personas que van a querer hacer esto y no lo deben de hacer. No están viviendo de esta manera. Si es un cristiano nuevo, deben de tener una buena reputación. Deben de comprobar a través de su familia, en la comunidad, en la iglesia. Deben de conducirse de tal manera que nadie puede acusarlos o traer una acusación sobre ellos. Hay una expectativa sobre ser un líder en la iglesia. Y no es nomás para los líderes, sino que también a los diáconos. Miren el versículo 8. El, la palabra diácono es servir en el ministerio. Todos en la iglesia, la expectativa es que ellos deben de estar sirviendo la iglesia y crecer el cuerpo. La acción de ser un diácono es que estás en el ministerio, estás sirviendo y lo puedes ver en la persona. Esa persona está sirviendo, lo puedes ver y los reconoces y les das la posición aquí en ser un diácono. Diácono. Cada uno debe de estar sirviendo, pero hay algunas personas que van a ser reconocidas específicamente en la iglesia. Miren aquí en el versículo 8, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe ahora que ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Desde la perspectiva de Pablo, él está viendo cómo Juan Marcos actuó y Juan Marcos pasó este criterio. No, los dejó. Así que vamos a ponerlo como el lado de Pablo. No comprometas el estándar de Dios para el ministerio. No importa si eres mi primo, mi hermano o hemos sido amigos desde chiquitos, si no estás viviendo al estándar, entonces no puedes estar. Hay un estándar que va más allá que nuestra relación propia, no es qué tan cercanos somos, cuánto tiempo hemos estado juntos, si tú has estado ahí por mí o yo por ti. Nosotros debemos hablarnos con la verdad. Y a lo mejor Pablo se lleva bien y también con Juan Marcos y Bernabé, pero Juan Marcos no pasó el examen. Dice aquí que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas, ahora está hablando sobre las esposas, deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Nosotros solo tenemos 5 ancianos líderes aquí en la iglesia, pero tenemos muchos diáconos, todos los que son de tiempo completo, que trabajan aquí tiempo completo o son líderes de un grupo de compañerismo, ellos son diáconos. Y la manera en que ellos deben de vivir, la misma manera en que los líderes deben de vivir, es la misma manera en que todos nosotros debemos de vivir. Ese es el estándar de una manera con integridad. Si tú quieres, si tú no eres calificado
Y para ser un líder en la iglesia, eso puede resultar terrible. Dice aquí que puedes caer en la trampa del diablo. Pablo estaba manteniendo ese estándar y buscando ese estándar, y eso debemos de estar haciendo nosotros hoy también. Miren lo que dice aquí en el versículo 14. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. A Pablo no le gustaba no poder ver a sus hermanos y hermanas y le molestaba tanto que él escribía estas cartas. A él no le gustaría lo que nosotros estamos pasando hoy. Por eso él les escribía las cartas, porque él quería estar con ellos y como él no podía estar con ellos, le escribía esto. Y dice aquí en el versículo 15, para que si me retraso, sepas cómo debe comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Todos debemos de estar enseñándoles a todas las personas cómo se deben de comportar. Nosotros somos llamados para ir y hablarnos la verdad uno al otro. No solo los líderes deben de vivir este estándar, pero si tú eres un cristiano, tú también debes de estar viviendo de esta manera. Cada persona que dice que es una cristiana en esta iglesia deben de estar dejando su vida anterior y poniéndose la nueva vida a través de que da el Espíritu Santo. Y si no estás viviendo de esa manera, otros creyentes deben de ir contigo y hablarte sobre eso, porque hay un estándar de cómo debes de vivir. Tenemos que seguir lo que dice las escrituras, lo que Dios dice, no sobre nuestros sentimientos, sobre uno el otro, sino debemos de estar viviendo el estándar que Dios pone. Y Pablo lo ve así. Juan Marcos no pasó el examen. Y si estás tomando apuntes o puedes subrayar, debes de subrayar Primera de Timoteo 3:10, que dice, sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si tú quieres ser reconocido como un sirviente, debes de servir y pasar el examen. Y es bueno que estamos hablando sobre esto porque mucha división, muchos desacuerdos en las iglesias es sobre quién debe de ser un líder. Muchas iglesias se dividen porque la gente dice, este hombre debe de ser pastor y luego otros dicen, pero este otro hombre debe de ser. Cuando alguien en la iglesia dice, yo creo que yo debo de ser un diácono y otras personas dicen, yo no creo que tú debas de ser un diácono, entonces va a haber desacuerdo. O a lo mejor los líderes van a decir, no, pensamos que tú estás listo, queremos que pasemos el examen. Y hay desacuerdos en eso y hay gente que va a pensar que una persona está lista y otros dicen que no. Eso puede suceder y eso sucede. Y puedes ver los dos lados. Sí, quiero seguir alentando y lo quiero seguir alentando para que él crezca y madure. Pero pero Marcos debe de ser reconocido como un líder en este momento. Pablo está diciendo, él no pasó el examen, él no está listo. En este escenario, tenemos que ver el desacuerdo que ellos tienen es algo que sucede en las iglesias por todos lados y y a lo mejor ustedes ya han experimentado eso, pero el libro de Hechos no nos da cómo termina la historia,
Vamos a ver cómo termina la historia en 2 de Timoteo 4:11. Esto es lo que Pablo escribe a los finales de su vida y dice aquí en 2 de Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo. Pablo en capítulo 16 del libro de Hechos va a encontrar a Timoteo y lo va a llevar con él y él ama a Timoteo, lo ha discipulado y Timoteo lo ha ayudado. Pero dice aquí en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en, ¿qué dice ahí? En mi ministerio. Al final, Pablo llega a ver que Marcos está listo para el ministerio. Él está diciendo, tráiganlo, él nos puede ayudar. Al final, ¿quién está equivocado? Pablo, Bernabé, pues parece ser que aunque estaban en desacuerdo y estaban separados, en un momento en el futuro se volvieron a poner en el mismo camino. Y Pablo está diciendo, sí, Marcos ha pasado el examen y me va a ayudar en el ministerio. Aunque ellos tuvieron un desacuerdo intenso, aunque ellos tuvieron un desacuerdo, no los dividió. Ellos pudieron en el futuro seguir haciendo el ministerio juntos. Vamos a ponerlo como el punto número 2. Tengan desacuerdos para que puedan seguir haciendo el ministerio juntos. Tienen desacuerdos de por qué tú piensas esto y esta persona piensa esta otra cosa. Vamos a asegurarnos que al final del día seguimos siendo cristianos y hermanas en Cristo y no hablando mal sobre otros cristianos o perder ese control. Todo lo que tienes que hacer es ver las redes sociales y ver cómo la gente habla mal sobre otras, como cristianos hablen mal sobre otros cristianos. No quieres hablar mal sobre la gente, especialmente si tú estás hablando mal sobre alguien, pero ellos están bien en el cielo. Muchos cristianos deben de pensar en lo que están diciendo. Hay muchos cristianos que están hablando mal sobre otras personas y está fuera de control y eso no le agrada al Señor. Estos hombres tenían un desacuerdo y fueron sus propios caminos. Si esto hubiera sucedido hoy en día, estuviera por todas las redes sociales. Yo estoy en el equipo Bernabé, yo estoy en el equipo Pablo. Eso es causa divisiones y tensión. Y hay gente que te dice, esa persona es tóxica, debes de alejarte de esa persona, no asociarte con ellos. Y aquí justifica tu lado y no escuches a otras personas. Así están actuando muchos cristianos. Cuando tú tienes un desacuerdo, deja de hablar con ellos, ya no hablas con ellos, evítalos. Eso no es Jesucristo. Tú tienes que arrepentirte de eso si tú estás haciendo eso. Especialmente si ellos son hermanos y hermanas en Cristo. Todos vamos a ir al cielo y estar ahí juntos, pero vamos a estar divididos aquí abajo. ¿Cuántos cristianos pueden tener desacuerdos, pero todavía ir y adorar al Señor juntos y todavía ser amigos? Esto es lo que nos está enseñando aquí. Ellos tuvieron un desacuerdo, pero al final Marcos va en el ministerio con Pablo. Así que cuando tenemos un desacuerdo, no debemos dejar que eso nos divida. Vayan conmigo a Primera de Corintios 10, porque había mucho pecado en esta iglesia en Corintio. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10,
Mira lo que Pablo les dice inmediatamente. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con nosotros, que no haya divisiones en la iglesia. Tenemos a muchas personas aquí en la iglesia que vienen, que tienen diferentes historias, crecieron diferente. Todos estamos aquí y cómo es que todos vamos a encontrar armonía e unidad y estar en la misma página. Todos estamos estudiando el mismo libro, todos hemos creído y respondido al Evangelio. Dice aquí, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un pensamiento y propósito. Y miren lo que dicen en el versículo 11, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Pablo va directamente al problema. La gente está siguiendo a otras personas. Están diciendo Pablo, están diciendo Pedro, Apolos, y Pablo puede decir esto porque él puede decir esto porque la gente está diciendo, yo te estoy siguiendo a ti, y él está diciendo, yo no hice nada por ti, yo no fui crucificado por ti. La gente no puede decir, yo sigo a este pastor o esta persona que enseña la Biblia. El punto de los que enseñan la Biblia es que nosotros debemos de estar siguiendo a Cristo, no a esa persona. Y la gente está diciendo, yo no estoy de acuerdo con esta persona, o yo creo esto porque esta tal persona dijo esto o lo otro. Ellos no están citando a Cristo, sino que están citando a la persona. Hay algo que sucedió aquí en el sur de California en los 70s. Era un movimiento, era un avivamiento de las iglesias y gente que viene aquí a la iglesia, que ayudó a plantar esta iglesia. Fueron salvos como estudiantes en la universidad. Por todas partes del sur de California había un avivamiento por todo el sur de California. Y no fue el movimiento de John MacArthur o de John Smith, sino que fue el movimiento de Jesús. Y hay divisiones hoy en día mientras gente cita a esos hombres. Hay gente que se está enfocando mucho en el maestro humano. No es sobre lo que piensa Bernabé o Pablo. Se trata de seguir a Jesucristo. Así que te quiero preguntar hoy en día, ¿cuáles son unos desacuerdos que tú tienes con personas? Hay cosas que son correcto o incorrecto y se puede aclarar a través de la escritura de qué es lo correcto, o es posible o es posible que cristianos pueden estar en desacuerdo y hay razones bíblicas por las cuales ellos piensan eso. Esto es algo que en verdad debe de llegarnos al corazón. Hay alguien con el que tú tienes un desacuerdo, necesitas asegurarte que esa persona sepa que ustedes pueden seguir en el equipo de Jesús y seguir adorando a Jesús juntos. No podemos voltear a la división, no podemos empezar a seguir a hombres. Y esta fue una semana muy difícil para nosotros en la iglesia, tantas personas que están enfermas. Y yo estoy aquí parado, negativo, no tengo el virus y no tiene sentido. Si yo le digo a muchas personas, hermanos y hermanos, yo que yo salí negativo, yo les he dicho y muchos hermanos y hermanos me han respondido con gracia.
Por la gracia tú has salido negativo. Si tú estás diciendo que tú eres salvo y todo el mundo está pereciendo y todo el mundo está manchado en pecado y tú de alguna manera cuando tú tienes el examen y estás parado enfrente de Dios y eres negativo en el pecado y positivo en la rectitud de Jesucristo, solo hay una palabra que describe por qué fuiste salvado: gracia. ¿Y por qué entonces las personas que dicen yo soy un pecador y soy salvo por la gracia están muy listos para hablar mal sobre las otras personas? La única razón por la cual tú estás en el equipo es por lo que Jesús hizo por ti. Él murió por ti. Alguien te trajo el evangelio de Jesús y tú fuiste salvo y ahora tú entraste por gracia y tú vas a empezar a hablar mal y decirles lo que tú piensas a los demás. Debes de pensar 2 veces antes de hacer eso. Todos estamos aquí por gracia. Y si la gente está pasando por tiempos difíciles, podemos seguir alentándolos, pero ellos deben de mantener el estándar. Por favor, todos pónganse de pie y oren conmigo. Padre en los cielos, queremos confesar que hay mucha división en la iglesia hoy. Y algunas cosas es por los líderes, sobre quién debe de ser líder o sobre qué hombre están siguiendo, y oramos que tú nos protejas de esa división aquí en nuestra iglesia. Oramos que cuando nosotros tengamos un desacuerdo con un hermano y hermana, los escuchemos, que le demos el beneficio de la duda, que les enseñemos amor. Por favor, haznos que seamos mejor en escuchar y considerar las perspectivas de otras personas y no solo la nuestra. Y oramos que si sí tenemos un desacuerdo y tenemos una convicción que viene de tu palabra, que aunque tengamos este desacuerdo, podemos seguir unidos y ser hermanos y hermanas y compañeros en el ministerio del evangelio. Por favor, levanta a los líderes que sí mantienen ese estándar, tus calificaciones. Deja que todos aquí, no importa de dónde venimos o cuánto tiempo llevamos en la iglesia o cuánto sabemos o qué tampoco sabemos, que nosotros podamos recordar que todos llegamos aquí de la misma manera. La realización que hemos salido negativos en el pecado y todo es por gracia. Así, perdónanos. Si pensamos que nosotros somos alguien especial, pero tú eres el que nos salvaste por medio de la gracia. Por favor, déjanos orar y amar a otras personas. Y oramos esto en el nombre de Jesús.